Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como en cada ocasión, un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. Hay un tema que vamos a ver hoy que me parece fascinante y que se repite ya en todos los años y las empresas están cada vez más interesadas en implementarlo, que es la ISO 37001 del Sistema de Gestión Antisoborno. ¿Sí? Y no puedo estar mejor acompañada que por la Head of Compliance del grupo Enel, Vanessa Carrafielo. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí para compartir este podcast con ustedes. Bueno, yo quiero agradecerte enormemente esta participación, la propuesta de este tema que me parece fascinante. Creo que todavía hay muchas dudas sobre la implementación y creo que tienes una experiencia enorme para darnos mucha luz en relación a estas famosas ISOs y que cada vez van saliendo más, ¿no? Yo, ante todo, Vane, quiero presentarte a toda la comunidad, porque Vanessa, como comentaba, es Head of Compliance del Grupo Enel, es miembro de la Fundación de Cumplimiento Antisoborno. Ella es una abogada con más de 20 años de experiencia en activo, ha sido legal counsel de la Bolsa de Comercio de Argentina y actualmente se desempeña como responsable de compliance y protección de datos de la eléctrica Enel. Está certificada como auditor ISO 37001 y colabora con varias asociaciones internacionales de definición de estándares en materia de cumplimiento normativo y antisoborno. Así que, Vane, muchísimas gracias por sumarte a la comunidad, por aceptar esta invitación. Y quiero empezar ya a hacerte un par de preguntas que se me han ocurrido. ¿Quieres comentarnos algo antes? No, muchísimas gracias. Para mí es un honor y siempre es una oportunidad de intercambiar buenas prácticas, así que encantada de estar en la comunidad. No, a ti, muchas gracias, como te decía, por la invitación y sobre todo remontarnos un poquito a esta famosa ISO, ¿no? A esta normativa antisoborno y a esta concepción que introduce uno de los estándares más respetados en la industria y que más ha calado aquí en Latinoamérica, ¿no? Que es el tema de la ISO antisoborno, ¿no? ¿A qué coyuntura obedece la creación de la norma? Es decir, la entrada en vigor de estos primeros tratados en alerta nuclear temprana entre países se desarrollaron a consecuencias de Chernobyl, ¿no? Es decir, ¿existe en la normativa antisoborno algún detonante histórico concreto que permita entender mejor el espíritu y el momento histórico de la norma? Bueno, mira, cuando se emite esta norma ya en el año 2016, tanto las organizaciones internacionales como los gobiernos ya habían realizado esfuerzos o avances en la lucha contra la corrupción. Viene desde siempre. Ya en 1977, el Congreso de Estados Unidos promulgó la famosa FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, la ley que prohíbe a las personas y entidades realizar pagos a gobiernos extranjeros con el fin de obtener negocios. Luego, por ejemplo, Italia, donde está nuestra casa matriz, dictó el decreto legislativo 231, que establece la responsabilidad administrativa y patrimonial de las personas jurídicas. En UK tenemos el famoso Bribery Act, que establece la responsabilidad administrativa y patrimonial de las personas jurídicas y considera relevante el cohecho activo o pasivo con cualquier sujeto, ya sea que estemos hablando de una entidad pública o privada. Luego, por otro lado, las organizaciones internacionales celebraron a lo largo del tiempo diversos acuerdos. Por ejemplo, podemos nombrar la Convención para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, de la OCDE, que todos sabemos que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ya más de 34 países en el año 1997 firmaron la Convención Anticorrupción en Transacciones Internacionales de la OCDE, comprometiéndose en este marco a establecer una legislación local de lucha contra la corrupción. Y a consecuencia de ello, se han dictado varias leyes, no solo como las que mencioné, sino también, por ejemplo, en Chile, cuando se dictó la ley 20.393, en el año 2009, Chile es miembro de la OCDE desde ese mismo año, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que allí indica y que luego, a lo largo del tiempo, ha tenido sucesivas reformas. De hecho, nuestra ley 27.401 de responsabilidad de las personas jurídicas obedece también un poco a esta leitmotiv del gobierno de querer en su momento ingresar a la OCDE. Puntualmente, en el caso de Argentina, y cuando comencé mi experiencia en la implementación y luego certificación de la norma ISO 37001, ni siquiera se había sancionado la ley, ¿sí? La ley de responsabilidad de las personas jurídicas. Esto ocurrió luego cuando nosotros estábamos en pleno proceso de implementación y más tarde la certificación del estándar. Yo creo que en un país como Argentina,
donde muchas compañías son fuertemente cuestionadas, muchas veces también sus directivos se ven implicados en casos de corrupción. En un contexto mundial complicado, ya la misma Dalia Ferreira Rubio, presidencia de Transparencia Internacional, reclama voluntad política para combatir la corrupción y solo resta ver los resultados del índice de percepción de la corrupción que emite Transparencia. Creo que iniciativas como implementar la ISO 37001, sistemas de gestión antisoborno, la 37301, sistemas de gestión de compliance, adoptadas por las empresas, son iniciativas que aportan al funcionamiento en general, a la transparencia, sin olvidar lo útil que la implementación de este estándar resulta para los stakeholders y para fortalecer la cadena de valor en un sistema virtuoso. Hoy en día también la Oficina Anticorrupción, recordemos, está haciendo esfuerzos y avances, como por ejemplo la implementación del Registro de Integridad y Transparencia, el RITE. Esto a veces no es suficiente, porque no hay que perder de vista que estos son estándares a los cuales las empresas se someten de manera voluntaria, por lo cual al menos yo estoy convencida que esto contribuye a lograr una influencia positiva en un entorno muchas veces cuestionado el que nos toca operar. Y otra cosa que puedo comentar es que cuando comencé con la implementación de estas normas, yo empecé mi camino con la ISO 19600 en su momento, que era Sistemas de Gestión de Compliance, hoy reemplazada, como bien dije, por la 37301. Entre las dificultades que encontré en primera instancia fue la de hallar una consultora que pudiera certificar una compañía en esta norma antisoborno. No había. De hecho, la entidad que nosotros conseguimos se acreditó con nosotros. Y nos encontramos con varios escollos. Por ejemplo, el examen exhaustivo al que se somete este estándar, ¿no es cierto?, al que se somete toda la compañía, lo cual luego, al final del proceso, se vio como una ventaja, porque obliga a transparentar lo que consuetudinariamente se realiza en una compañía y a transparentarlo y documentarlo. El principal desafío que enfrentamos hoy es el control ético en los diferentes actores que participan de la cadena de valor. Eso es algo a lo que todavía hoy, en menor grado, pero nos seguimos enfrentando y seguimos trabajando para fortificarlo. Además de las ventajas a mencionar que yo encuentro, se destaca, por supuesto, siempre la oportunidad de mejora. No olvidemos que esto es un sistema de gestión. Si bien uno puede decir, bueno, pero el objetivo final es la certificación. Es correcto, pero esto constituye un mero vehículo para someter a la compañía y su programa de integridad a uno de los más rigurosos procesos que hoy existen, como es el de una auditoría externa de certificación. Ello, bien aplicado, puede significar una excelente oportunidad para que surjan ideas, mejoras, actividades de difusión a través de la obvia revisión de las políticas y procedimientos de manera continua. Fantástico, Vane, todo lo que nos cuentas. Ahora bien, un poco escuchándote en relación a tu respuesta, es distintiva esta figura, ¿no?, de la norma 37001 en países que cuentan con una legislación que expresamente incrimina a la persona jurídica con respecto a los países que no cuentan con una previsión todavía. Estamos hablando de países como, por ejemplo, Uruguay, Bolivia, países algunos de Centroamérica, etcétera, ¿no? Es decir, en países que ya cuentan con una normativa en materia de responsabilidad, sea penal o sea administrativa de la persona jurídica, esta es imputable por los delitos de soborno que se detecten en su seno, ¿no? Con lo cual, las organizaciones que ya tienen un aliciente natural para buscar esta acción preventiva, ¿qué pasa en los países que no cuentan con una legislación avanzada y que las empresas, en la mayoría de los casos, lo implementan porque pues, se lo exige básicamente la matriz o porque se lo exigen para ser proveedor de determinadas empresas? ¿Qué ocurre? ¿Hay alguna distinción en estos casos? Bueno, el estándar internacional que fue publicado en octubre del 2016, en sus propias palabras, pone a disposición de las organizaciones directrices para definir, mantener, implementar y mejorar un sistema de gestión antisoborno. Eficaz, eficiente, que puede ser autónomo, nosotros empezamos de manera autónoma a implementarlo, o integrado a los sistemas de gestión existentes en la compañía. Por supuesto, en un país donde la legislación ya está avanzada, de alguna manera es un poco más fácil porque la gente ya está
ayornada, incluso la alta dirección está ayornada. Como yo contaba, cuando nosotros comentamos, el camino fue un poco más difícil porque tampoco estaba todavía la legislación. Entonces había que hacer mucho trabajo de aware, había que trabajar mucho con la gente, había que concientizar. Esta norma identifica el delito de sobornos en algunos sectores relevantes, como por ejemplo son los ámbitos públicos, privados y sin ámbitos de lucro, el proveniente de la organización, su personal, sus socios de negocios, los que trabajan por cuenta o en beneficio de esta, en relación con sus actividades, involucra la corrupción activa, pasiva, directa, indirecta, el soborno ofrecido, aceptado a través de un tercero. O sea, el estándar es muy amplio, aplica todo, incluye, por supuesto, el microsoborno. No aplica a conductas fraudulentas, cárteles, otros delitos relacionados con defensa de la competencia, lavado de dinero u otras actividades relacionadas con sobornos. Aunque, por supuesto, la organización dentro de su sistema de mitigación de riesgos puede optar por ampliar el alcance de su sistema de gestión con el fin de cubrir estas actividades. ¿Por qué? Porque los estándares, como bien dices, al darte directrices, te brinda herramientas que te permiten adaptarlos. Ahora bien, como decía, en los casos en los países que haya una legislación en la materia vigente, la norma puede resultar mucho más fácil de implementar, porque muchas leyes ya prevén como eximente o limitante de responsabilidad la existencia de un programa de integridad que prevé este delito de soborno, entre otros. Nosotros, por ejemplo, sin tener una ley, ya lo teníamos mapeado en la matriz de riesgos. Ahora bien, a mi modo de ver, la ley por sí sola en ocasiones no es suficiente para resolver este problema. Por lo tanto, sobre todo las organizaciones multinacionales, nos vemos en general en la responsabilidad de contribuir proactivamente en la lucha contra el soborno, contra la corrupción. Y esto se puede lograr a través de la implementación de este sistema. Se pretende proporcionar por medio de este documento y es fundamental que haya un compromiso, un liderazgo para el establecimiento, o sea, que haya una cultura de integridad, de transparencia, de honestidad, que se practique el walk the talk, o sea, que esté embebido el mensaje de la alta dirección en toda la organización, que se viva, ¿sí? Digamos, la naturaleza de la cultura en una organización es crítica para el fracaso o el éxito de un sistema de gestión. Pero sin dudas que tener una legislación avanzada en la materia da un paraguas a una compañía que le permite facilidad a la hora de implementarla. Yo creo, Vane, que esto arroja mucha luz porque surgen muchas dudas en relación a esto y al alcance que tienen para las organizaciones, ¿no? Así que te agradezco enormemente la claridad de la respuesta. Yo creo que ha quedado más que solucionado esa incertidumbre, ¿no? Porque el otro inconveniente que siempre se presenta es cómo lo implementan las multinacionales, pero cómo lo implementan sobre todo pequeñas y medianas empresas, ¿no? O algunas microempresas. ¿Cuál es la necesidad de contar con una ISO y sobre todo en cuanto a costes, que es la mayor complejidad que se presenta? ¿Una pyme o una micropyme puede afrontar los costes de una renovación de una certificación? ¿Y por qué debería implementarlo? ¿Se los exige el mercado? ¿Se los exige determinados proveedores? Es decir, ¿existen algunas adaptaciones específicas para atender a la actividad más modesta y en muchos casos más doméstica que es de las pymes? Bueno, vos como bien decís, en muchos casos esto tiene costos de implementación, pero no solo estamos hablando de costos a nivel económico, sino a nivel estructura o también recursos humanos. ¿Qué pasa? La norma, en sus propias palabras, como vuelvo a decir, indica que allí los requisitos son genéricos y se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones o parte de una organización. ¿Por qué? Porque cuando yo implemento una norma de este tipo, no es necesario tampoco que el scope alcance a toda la organización. Yo puedo ir haciendo implementaciones y luego ir ampliando el alcance. Eso lo determina la empresa, ¿sí? No es necesario que se certifique todo de una primera manera. Uno puede ir teniendo, de acuerdo al timing, diferentes grados de implementación. Se pretende que esto sea aplicable para todos independientemente del tipo, el tamaño, la naturaleza o la actividad. Ahora bien, esto se va complementando. Cuando uno va a implementar una norma de este tipo, se parte del conocimiento de la organización. Es fundamental, es lo primero que hay que mirar, el primer artículo, la organización y su contexto. Es decir, qué tamaño tengo, qué lugar opero,
dimensión, stakeholders, mi modelo de negocio, competidores, a qué obligaciones y compromisos estamos sujetos. Y cuando digo obligaciones me refiero no solo a la normativa vigente o regulatoria que puede haber, sino también a los compromisos que la compañía voluntariamente se obligó a suscribir. Esto de ninguna manera es azaroso, porque ya que para implementar el sistema de gestión, cualquiera del que se trate, es el punto de partida que tenemos que tener en cuenta, porque este sistema de gestión tiene que ser adecuado, y por adecuado se entiende que debe respetar o ser coherente con los preceptos que yo anteriormente mencioné. Obviamente de esto también dependerá la matriz de riesgos de la compañía, ¿no? Es necesario tener una matriz de riesgos, porque si no, no puedo gestionar lo que tampoco puedo medir. Entonces se complica un poco. Bajo estas salvedades se podría aplicar a cualquier empresa, pero hay que tener en cuenta que no siempre las medianas empresas, y ni hablar de las pequeñas, poseen, como dije, la estructura que la implementación de este tipo de normas exige. Pero bien, podrían ir adaptando preceptos que de a poco resulten de utilidad a la compañía hasta que la estructura permita lograr una implementación total, o tomar preceptos que les sirvan, por ejemplo, porque cada día más la cadena de valor está exigiendo, no digo una 37, pero una 9000, una 14, una 45, y esto es algo que se viene, que las empresas brindan mucho. También la implementación de una norma ISO otorga transparencia, otorga orden y otorga trazabilidad, que es algo que tu proveedor te va a pedir mucho. En este punto también resultan de utilidad otros elementos. Por ejemplo, la guía complementaria para implementación de programas de integridad en pequeñas y medianas empresas, emitido por la Oficina Anticorrupción en el año 2019. Hay otros elementos también como pasaporte a la integridad. Puede resultar también de utilidad el RITE. Siempre yo recomiendo que si no se puede llegar a implementar por lo costoso que resulta para una pequeña o mediana empresa, ir tomando herramientas que le acerquen a la actividad ética, que le ordenen y le brinden transparencia, pero sobre todo trazabilidad en sus procesos, que es lo que le va a mirar su proveedor o su competidor, ¿verdad? Sí, esto que comentas es clave porque realmente hay un principio básico en esto que es la proporcionalidad, ¿no? Es decir, de qué manera es clave que cada ISO se adapte también a cada una de las estructuras, ¿no? En ese punto, Vane, ¿cómo se afronta esta famosa extraterritorialidad de la 37001, ¿no? Hablando de empresas que operan en múltiples jurisdicciones. Es decir, en muchas ocasiones una compañía occidental con actividad en países de desarrollo experimenta solo en el territorio extranjero esas actividades ilícitas, mientras que sigue manteniendo un alto estándar de cumplimiento doméstico, ¿no? ¿Cómo aborda la ISO este problema y cómo deberían afrontarlo las compañías, ¿no? Bueno, como todos como sabemos, las normas ISO emitidas por International Organization for Standardization, ISO, es una norma de carácter internacional, o sea, establece preceptos básicos aplicables a cualquier compañía más allá de la territorialidad en la que se encuentre. ¿Por qué? Porque toma las mejores prácticas a nivel internacional, extraída de normas, para generar estas normas certificables, ¿no es cierto? Para mí es fundamental y requisito ineludible revisar el entorno legal y regulatorio. Algunos lugares y organizaciones pueden tener prohibiciones y controles propios del CITRO. Por eso es fundamental revisar esto. ¿Y cómo se hace? Se debe contar, o al menos yo lo traté de manejar así, con una buena matriz legal. Una vez definido de manera exhaustiva el análisis de las obligaciones a las cuales nos suscribimos, se debe confeccionar esta matriz. Por mi experiencia, yo la he dividido en algunos grupos. Por ejemplo, requisitos nacionales aplicables, requisitos internacionales, otros requisitos nacionales, obligaciones o compromisos que la sociedad voluntariamente se obligó a suscribir, y otros requisitos. O sea, depende del lugar en el que yo opero, yo tengo mapeada mi matriz legal con diferentes solapas para ver qué obligaciones tengo de cumplimiento obligatorio y qué normas son de observancia. Digamos, como dije anteriormente, muchas veces la ley por sí sola no es suficiente. Esto
La organización debe completarlo con un sistema de políticas, procedimientos diseñados para combatir el soborno dentro de la organización, pero también en los sitios, en las zonas, puede ser una compañía multisitio donde opera, y todo esto reflejar las buenas prácticas que tiene la compañía o que pretende alcanzar la compañía, ¿cierto? Todo esto, una vez más, repito, debe plantearse y diseñarse teniendo en cuenta el negocio de la sociedad, su ámbito de actuación, compromisos, stakeholders, dónde se encuentra la casa matriz en caso de haberlo, y está reflejado en la matriz de riesgos. Todo esto es fundamental. Así que te marca no solo el ámbito de actuación donde está situada tu empresa, sino también los diferentes países o socios de negocios en las diferentes áreas en las que se relaciona. Vane, llegando al punto de la certificación del famoso papel que a veces necesitamos, ¿no? De culminación y de satisfacción de haber cumplido con todo este proceso, que si bien supone muchos cambios en la organización y adecua muchos procesos, la duda que me surge es, a la hora de renovar esta certificación, ¿en qué grado existe un deber de haber sometido a las pruebas de estrés a la organización y demostrar esta proactividad en la falsación constante de estas premisas de partida, ¿no? Es decir, ¿qué nos puedes aportar en este punto? Es fundamental, es básico, fundamental, y de hecho la norma prevé la evaluación de desempeño. Es decir, a través de diferentes mecanismos se puede medir, evaluar cómo ha penetrado la norma en la organización. Por ejemplo, una de las herramientas que nosotros utilizamos es la auditoría interna. Está previsto en la norma, no la auditoría interna de la compañía, sino la auditoría interna del sistema de gestión. Ahí lo que hicimos fue tener un equipo de auditores internos certificados para esta norma como tales. El auditor líder primero arma un plan de auditoría y a partir de allí, desde los responsables, nosotros sentamos mismo a la auditoría interna desde los responsables del primero al último, hasta los miembros del sector. Se evalúa cómo se ha desempeñado a lo largo del sistema, si ha resultado eficiente para mitigar riesgos, si se tiene que tener en cuenta otros riesgos que hayan aparecido, verificar si hay mejora continua o bien si hay que tratar o mitigar algún issue, alguna situación que se haya presentado. Esta oportunidad es muy buena porque nadie más que quien está dentro de la compañía la conoce, y es una buena ocasión no solo para testear y profundizar temas, sino también para capacidad. La auditoría externa también es una oportunidad, nosotros la tomamos para reforzar conceptos y para revisar si es que algo que podemos mejorar. Todo hacia la mejora continua. Siempre les decimos en la empresa bromeando, venimos nosotros que somos peores que la auditoría externa, porque como conocemos a fondo la compañía, profundizamos. Y luego se atraviesan otros testeos. Por ejemplo, nosotros tenemos la función de cumplimiento antisoborno, que está formada por calidad, auditoría y legales, porque cada uno de los sectores aporta lo mejor de sí para contribuir a este estándar. Calidad a través de la auditoría del sistema de gestión, legales, la matriz de riesgos y demás, la matriz legal y demás cuestiones de contexto que hay que tener en cuenta, y auditoría que lleva adelante también la matriz de riesgos. Nosotros mismos, anualmente o semestralmente, igual el trabajo es continuo, como miembros nos revisamos nuestro funcionamiento y revisamos el estándar para ver si funciona de manera adecuada a lo que nuestra compañía requiere o debe reverse. También verificamos los objetivos, los desvíos, los resultados de la auditoría interna, detectamos riesgos y oportunidades a través de juntarnos con las distintas áreas, cómo se va el manejo de denuncias, el funcionamiento del canal, KPIs, etc. Y todo esto luego es reportado a la alta dirección, y la novedad que trajo en su momento la ISO 37001 fue que debe ser revisado por el órgano de gobierno. El órgano de gobierno debe estar embebido y debe aprobarlo de manera obligatoria. Ambos órganos tienen participación activa desde el día 1 y yo siempre cuento que el auditor, la primer persona que entrevista es el presidente o algún director o todo el directorio de la compañía, la alta dirección, porque verifica que este mensaje baje en cascada a los distintos colaboradores. Así, allí va chequeando que compliance realmente se viva. Finalmente, en mi opinión personal y por experiencia por la norma,
el mejor testeo que uno puede hacer es caminar la compañía. ¿Por qué? Porque hablar con los colaboradores en todo momento, no solo en las auditorías, sino ir a las capacitaciones, cuando haya una reunión, la escucha empática, crear un ambiente de confianza, un ambiente ético que permita no solo denunciar, sino también que las personas se sientan como cómodas como para acercarse y plantear ajustes, algo que no esté acorde, por ejemplo, un procedimiento que haya cambiado. Nosotros tenemos un procedimiento en recursos humanos que creo que desde empezamos con este trabajo vamos por la 6ª reforma, porque siempre surgen ideas nuevas. Entonces, lo bueno también es que la gente se sienta parte y crear un sistema que funcione, que sea virtuoso. Y esto es lo lindo, ¿no? Me parece que es lo que aporta. Escuchándote, Vanessa, creo que el gran desafío que tenemos es en relación a la definición del soborno y cómo el soborno se materializa en diferentes lugares, en diferentes países, y cómo está directamente vinculado no solamente a la contabilidad, que en esto los americanos han sido muy hábiles en considerar que todo acto de corrupción supone una alteración de los estados contables, sino también en entender por qué los funcionarios públicos extranjeros, ¿no? Es decir, ¿qué aprovechamiento hay de los salarios de algunos funcionarios públicos que en algunos casos no alcanzan de forma realista a sufragar sus costes de vida, ¿no? Pero más que grandes sobornos podemos llamar también de maletín, que son microextorsiones que podremos esquivar, por ejemplo, poniendo el equivalente de un billete de 50 o $100 en un pasaporte o una dádiva, ¿no? Yo en este punto tengo bastante experiencia porque he trabajado con muchas empresas nórdicas o empresas europeas que tenían operaciones en África, por ejemplo, o en Latinoamérica, y donde, por ejemplo, me acuerdo que establecían no se pueden recibir regalos de más de $150, ¿no? Y a veces esos $150 en países como Egipto o en algunos países de Latinoamérica es el mismo salario, ¿no? ¿Qué previsiones tiene al respecto sobre este fenómeno la norma, ¿no? ¿Qué nos puedes trasladar? Bueno, la norma, como bien lo dijimos, ISO 37001, aplica solo al delito de soborno. Establece los requisitos, la guía para ayudar a una organización a prevenir, detectar y enfrentar el soborno, cumplir con las leyes y los compromisos aplicables. Prácticamente abarca todo tipo de soborno en relación con las actividades de la organización, incluso el microsoborno, que es tan difícil de gestionar, de controlar, de mitigar. Desde ya, en las mismas palabras de la norma, soborno en sectores públicos, privados sin fines de lucro, por parte de la organización, soborno por parte del personal de la organización que actúa en nombre de ella o para su beneficio, soborno por parte de socios de negocios que actúan en nombre de ella o para su beneficio, soborno de la organización, del personal de la organización en relación con actividades de la compañía, de los socios de negocios, soborno directo, indirecto, activo, pasivo, abarca amplia gama de sobornos, incluso mucho más amplio de lo que prevén muchas de las legislaciones, ¿sí? que hoy están en vigencia. Por supuesto, abarca entre particulares o microsobornos, que para una organización puede resultar, yo doy fe que es de lo más difícil de gestionar porque requiere de mucha capacitación, mucha advertencia de las consecuencias, de tener conductas no éticas o bien de realizar sobornos. Hay que realizar un gran trabajo de aware, hay que explicar las consecuencias, hay que tener bien definido las sanciones, hay que tener políticas, como vos bien decís, de regalos, estableciendo lo que se puede, lo que no se puede dar, con un canal de autorización, estableciendo montos. Todo esto también la norma lo tiene previsto porque considera que puede darse pagos por facilitación. Entonces, se tiene que prever y se tiene que tratar y se tiene que mitigar, pero sobre todo, para una compañía es un trabajo fuerte de concientización y de advertencia de lo que no es tolerado dentro de una compañía y las consecuencias que se pueden llegar a sufrir de tener una conducta contraria a estas previsiones. Vane, muchísimas gracias por esta participación. La verdad que ha sido muy enriquecedor, muy claro. Me ha encantado la claridad de tus respuestas. Muchísimas gracias en nombre de toda la comunidad por tu participación. No, al contrario, ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, que para mí es un honor. Siempre toda buena práctica enriquece. Totalmente. Y todo lo que se venga, porque la verdad que los estándares ISOs están teniendo una tendencia muy fuerte. Hay muchas ISOs por aplicarse en el futuro, pero bueno,
En este caso, la ISO antisoborno es un tema pendiente en toda Latinoamérica y es fantástico como lo has afrontado. Así que muchísimas gracias.